Muy buenos días. En nombre del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, de la Organización de Estados Iberoamericanos, les damos una cordial bienvenida al Encuentro Internacional La Atención Educativa para Personas con Discapacidad, un asunto de derechos e inclusión. Especial saludo en la mesa principal al doctor Ángel Martín Pexis, director de la OEI Regional Colombia, a la doctora María del Pilar Caicedo, subdirectora de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional, a la doctora María Lucía Hurtada, directora del Instituto Nacional para Ciegos, la estamos esperando, y a la doctora Rubiela Álvarez, directora general del Instituto Nacional para Sordos INSOR. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, de los directivos del Ministerio de Educación y de la OEI, de los directivos de entidades que atienden a la población con discapacidad, de los directivos de establecimientos educativos oficiales y privados, de los investigadores, de los docentes, de los estudiantes, de los padres y madres de familia y en general, de todos los presentes por atender este importante convocatorio. A continuación, el doctor Ángel Martín Pexis, quien es el director de la OEI para Colombia. Muy buenos días a todas y a todos. María Pilar, un placer volvernos a encontrar. Un saludo muy especial a la doctora María Lucía Hurtado, directora general del INCE, doctora Rubiela Álvarez, también un saludo muy cordial como directora general del INSOR. Un saludo muy especial a los expertos internacionales, nacionales, a las organizaciones de la sociedad civil, profesores, secretarías de educación. Desde el organismo internacional venimos acompañando al Ministerio de Educación, como han comentado antes mis antecesoras, en la construcción de un documento de orientación de política que creo que está siendo muy satisfactorio y que nos ha llevado también a este evento internacional. Es consecuencia de nuestro convenio y por lo tanto es parte de la metodología de trabajo que nosotros tenemos con el Ministerio de Educación. Un reconocimiento a los dos equipos. Se ha venido trabajando en los territorios con las organizaciones de base, con los expertos de la comunidad, para intentar buscar un mejor documento técnico que nos ayude de cara al futuro. Yo quería centrarme en estas pequeñas palabras, breves palabras, en destacar que la política educativa para la inclusión es una parte de la política integral de inclusión que tiene que tener un Estado. Es decir, no podemos pedirle solamente a la educación lo que tiene que ser una sociedad, lo que tiene que ser un Estado inclusivo con las personas que tienen condiciones de discapacidad. Y hay 5 conceptos que yo creo que es importante que un Estado, pues en política pública, reconozca para poder llegar a una buena política pública, que es el primero, entender que la educación es totalmente un derecho que tiene que garantizar el Estado. Eso es muy importante tenerlo presente, independientemente de que haya educación privada, educación pública, que haya un sistema mixto. La garantía de la calidad educativa para todos los ciudadanos lo tiene que tener el Estado, y especialmente para las personas con condiciones de discapacidad, porque si no podemos llegar a una situación que las personas que no tienen, o las familias que no tienen los recursos económicos adecuados, no pueden valerse en el mercado y por lo tanto no solamente no tienen inclusión, sino que tienen exclusión y en un momento dado discriminación. Por lo tanto, yo creo que eso es bien importante, entender que la educación es un derecho garantizado por los Ministerios de Educación nacionales. Un segundo tema muy importante que considero que hay que tener presente, que es tener una sociedad equitativa, o sea, sentir la equidad, es decir, como ciudadanos todos nosotros, es decir, la equidad, que es la posibilidad de que todo el mundo tenga oportunidades, de que se le garanticen las oportunidades a todos los ciudadanos y especialmente a los que sufren condiciones de discapacidad. Muy importante tener ese concepto, no solamente en el sector educativo, sino en la propia sociedad, que seamos una sociedad con equidad hacia el otro. Creo que eso es muy importante, y que los poderes públicos, el Estado, las políticas públicas, lo recoja como un principio fundamental en su política pública integral. Un tercer tema que me parece clave y que muchas veces sin condiciones de discapacidad es difícil de respetar, que es reconocer al otro su diversidad, aceptarlo. Yo me río a veces cuando dicen, no, es que lo respeto. No, que no me tienes que respetar, es que me tienes que reconocer como diferente.
en unas sociedades y en unos contextos muy complicados. Mañana viene la señora ministra, yo siempre que acudo con la señora ministra, María Fernanda siempre empieza: mi país es desigual. Tenemos que romper desde el Ministerio las brechas. Los grupos étnicos, los grupos afro, los grupos campesinos de las zonas rurales están en una situación muy distinta, con una desigualdad muy grande. Por lo tanto, yo creo que el tema de la diversidad, el reconocimiento, y a partir de ahí la diversidad en la estructuración en las escuelas, en el sistema educativo, con los modelos de aprendizaje, con los currículos, con los sistemas educativos. Es decir, el aprendizaje hay que utilizarlo para sacar la potencialidad del alumno con condiciones de discapacidad, y hay que flexibilizarlo, y hay que adaptarlo, y hay que ser diverso. Pecamos de tener unos sistemas educativos para la masa, para todo el mundo, como si todos fuéramos iguales, y eso es un gran inconveniente, sobre todo para las personas que tienen unas condiciones distintas. Un cuarto tema muy importante que considero que hay que destacar, que solamente desde la educación no se va a lograr. Es decir, las personas con condiciones de discapacidad necesitan una política pública intersectorial, que se la apoye desde la salud, que se la apoye desde la cultura, que se la apoye desde el deporte, que se la apoye desde el trabajo. Es decir, proporcionar una sociedad que lo incluya, y para eso tienen que estar todos los condicionantes de la vida de una persona, con o sin condicionantes de discapacidad. Tenemos que crear esas sociedades, y lógicamente para crear esas sociedades viene el quinto concepto que me parece muy importante en las políticas públicas, que es: hay que poner dinero. Tenemos que poner dinero, hay que poner presupuestos públicos para que podamos tener unas verdaderas políticas intersectoriales, para tener unas políticas de inclusión, y eso se refleja lógicamente en el presupuesto. El presupuesto para poder tener unos colegios adecuados, para tener unos medios adecuados, para formar a los docentes en las metodologías, en los procesos de aprendizaje adecuados, para crear las infraestructuras adecuadas. En el caso de Colombia, todos sabemos que la educación está descentralizada. La importancia de las secretarías de educación se convierte en un factor muy importante. El Ministerio está empujando para que las secretarías de educación tengan la capacidad de capital humano, de infraestructura, de presupuesto para poder atender. Pero realmente, María Pilar, todavía nos queda mucho. Nosotros venimos trabajando en muchas zonas de Colombia, en el Pacífico, en zonas realmente con población muy vulnerable, y la situación de la propia población es muy difícil, y dentro de la propia población afroindígena, las condiciones en las que viven las personas con condiciones de discapacidad realmente son condiciones muy difíciles. Yo quiero destacar el interés por cambiar todo esto del Ministerio de Educación, las ganas de darle un empujón, y desde luego desde el organismo internacional estamos para ayudarles. Desde aquí les agradezco que hayan venido, a los que han venido de fuera, a los expertos nacionales, decirles que el organismo internacional está a su disposición, y yo creo, María del Pilar, si le parece, damos apertura a nuestro encuentro internacional, y espero que salgan discusiones, reflexiones importantes que tanto el Ministerio de Educación como nosotros podamos incorporar a nuestro documento para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Muchas gracias. Con ustedes, para la clausura, la señora Ministra de Educación Nacional de Colombia, la doctora María Fernanda Campos Avera. Señora Ministra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, quiero saludar de manera muy especial a todos quienes me acompañan aquí en la tarima principal, a estos maravillosos músicos que ya ven que ahí están afinando sus instrumentos. Saludo muy especialmente a Ángel Martín Pechi,
representante de la OEI aquí en Colombia, un aliado absolutamente maravilloso, aliado estratégico en todos los programas y proyectos relevantes que realizamos desde el Ministerio de Educación Nacional. Saludo también a todos los panelistas nacionales e internacionales que han compartido sus experiencias maravillosas tanto a nivel local como las que se han venido dando a nivel internacional. Y por supuesto a todos los asistentes a este evento, a los jóvenes que veo aquí, que nos acompañan. De verdad estoy muy contenta de estar en este evento internacional clausurando este encuentro que trata sobre uno de los temas más importantes que tenemos como país y como sociedad y como sector educativo, como es la atención adecuada, pertinente a las personas con discapacidad. Este es un asunto de derechos e inclusión. En el sector educativo, en los últimos años, hemos venido avanzando de manera importante en la ampliación de cobertura en todos los niveles. Ahora el reto que tenemos como país y como sector es mejorar la calidad de la educación y cerrar las grandes brechas de inequidad. Colombia es un país tremendamente desigual, tremendamente inequitativo, y en buena parte ello nace desde la educación. Nada genera más desigualdad y más inequidad que una educación de mala calidad. En el país observamos entonces que en nuestro sistema educativo hay grandes brechas y grandes desigualdades entre unas regiones y otras, entre unas poblaciones y otras, entre unas instituciones y otras. Por eso nuestra gran apuesta como ministerio, como gobierno nacional y como sector es por cerrar esas brechas de inequidad. Y una de las grandes brechas de inequidad que se presentan es precisamente frente a las personas con discapacidad. Tenemos que ser capaces como sector educativo y como país de generar todas esas condiciones de inclusión social y de inclusión desde el sector educativo con esta población tan importante para nuestro país. Por eso hemos hecho una alianza con la OEI para poder llevar a cabo todo un trabajo desde lo regional con los distintos actores de nuestro sector educativo, pero también con los distintos actores de la sociedad, para poder nosotros construir una serie de lineamientos técnicos que nos permitan dar unas orientaciones técnicas, pedagógicas y operativas para atender de manera adecuada a la población con discapacidad. Nuestra meta que tenemos de aquí al año 2014 es muy ambiciosa. De aquí al año 2014 nos hemos propuesto que todas las secretarías de educación, las 94, que son las que administran la educación desde lo territorial, desde lo regional, estén implementando estas orientaciones técnicas y operativas que hemos venido nosotros construyendo desde el Ministerio de Educación Nacional de manera totalmente participativa. Y nuestro compromiso con la población con algún tipo de discapacidad es total, y lo quisimos dejar reflejado en nuestro plan sectorial del Ministerio de Educación Nacional para el periodo 2010 y 2014. ¿Cómo hemos venido nosotros trabajando en estas orientaciones técnicas, en estas orientaciones pedagógicas, en su proceso de construcción? Pues bien, han participado distintos tipos de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con la academia, con otras organizaciones del gobierno, con el Ministerio de Salud y Protección Social, con el SENA, con el ICBF y así también con otras instituciones. Dentro de esta estrategia de construcción participativa de estos lineamientos, realizamos 4 encuentros regionales, uno en Cali, otro en Santa Marta, otro en Bogotá y también en Medellín. También hemos tenido mesas de trabajo en Armenia, Barranquilla, Quito y también aquí en Bogotá. Y hemos abierto también un espacio virtual para que la ciudadanía pueda participar
también en esta construcción de estos lineamientos para darle la atención que merecen y la educación que merecen los niños y los jóvenes en condición de discapacidad. Quiero también aquí hacerle un reconocimiento al trabajo que hemos venido nosotros desarrollando conjuntamente con el INSI y el INSOR, quienes han hecho valiosos aportes en estos procesos de construcción, teniendo en cuenta sus conocimientos y su amplia experiencia a través de su trabajo diario y de las diferentes investigaciones que se han venido desarrollando. Una de las actividades del proceso de construcción colectiva de estos lineamientos es el encuentro, precisamente, que hemos tenido durante estos 2 días de trabajo. Quisimos conocer esas experiencias maravillosas que se han venido dando a lo largo y ancho de Colombia, pero también escuchar y aprender de experiencias que se vienen desarrollando en países como Cuba, Argentina, Chile, República Dominicana, España, Panamá y Brasil. Sin lugar a dudas, estos 2 días han sido un encuentro para el aprendizaje. Y con esa intencionalidad es que hemos nosotros desarrollado esta jornada de trabajo durante estos 2 días. Después de estos 2 días de discusión, que sé que ha sido muy productiva y muy fructífera, definitivamente los retos que tenemos por delante son enormes. Y yo los quisiera sintetizar básicamente en 5 grandes retos. En primer lugar, formación de los docentes. Tenemos que trabajar intensamente en nuestro sector educativo para formar a nuestros docentes y desarrollar esas competencias que requieren y que hoy no tienen los maestros de Colombia, para poder darle esa atención especial, cualificada a estos niños y jóvenes con algún nivel de discapacidad. En segundo lugar, necesitamos mejorar la articulación y el trabajo con otras instituciones y otros sectores. Este es un tema que compete no solamente al Ministerio de Educación y al sector educativo. Tenemos que trabajar de manera intersectorial con otros sectores y con otras instituciones para poderles dar la educación y la atención que requieren estas personas con discapacidad. En tercer lugar, tenemos que fortalecer las pedagogías y las didácticas para que estas sean pertinentes para la atención educativa a las personas con discapacidad. Asimismo, debemos ser capaces de generar más alianzas muy fuertes entre el sector público y el sector privado para poder dar esa atención cualificada que requieren estos niños y estos jóvenes con discapacidad. Y por último, necesitamos movilizar a todos los actores de la sociedad, porque definitivamente este es un compromiso, es una obligación que nos compete no solamente a nosotros del sector educativo, sino que nos compromete y nos compete a toda la sociedad. Y ese es el compromiso que hoy adquiero ante ustedes, ante este escenario cualificado, pero sobre todo ante estos jóvenes maravillosos que, a pesar de su discapacidad o por su discapacidad mejor, pues han logrado tener un desarrollo armónico para poder desarrollarse como personas a lo largo de la vida. Y quiero decirles entonces que seguiré impulsando desde el Ministerio de Educación Nacional la construcción de esta política pública, la construcción de estos lineamientos para lograr que permee todo el sector educativo, que permee todas nuestras secretarías de educación, que permee todas las instituciones educativas de Colombia, de tal manera que podamos nosotros atender a esta maravillosa población como ellos se merecen, a esta población con discapacidad. Para ello, este compromiso que hemos adquirido, en este compromiso me acompaña todo el equipo del Ministerio de Educación Nacional, liderado aquí por María Pilar Caicedo, quien ha compartido con ustedes estos 2 días de trabajo. Y en todos los espacios que tenemos permanentemente con nuestras secretarías de educación para revisar cómo va la implementación de la política educativa, cuáles son los avances que tenemos, cuáles son las dificultades que tenemos que superar,
siempre en las reuniones con nuestra Secretaría de Educación está siempre presente el tema de generar todos esos mecanismos, estrategias, la política que nos permitan atender de manera efectiva y eficaz a la población con discapacidad. Tenemos que hacer, porque hoy todavía no lo somos, de nuestro sistema educativo, un sistema que sea totalmente inclusivo y totalmente incluyente. Y para poder lograrlo, tenemos que generar toda una estrategia especial para atender la población con discapacidad. De manera que quiero reiterarles ya, para terminar, nuevamente el compromiso del Ministerio de Educación Nacional, el mío personal y particular, y agradecerles a todos ustedes su participación en estos 2 días de trabajo. Ahora que estaba conversando con mi equipo del Ministerio, me comentaba que la calidad del seminario había sido maravilloso, que eran muchos los aprendizajes que habíamos tenido en estos 2 días de trabajo, pero por sobre todo me decía el ministro, se me imaginan los retos enormes que tenemos por delante, el trabajo enorme que tenemos en este sector, pero para eso estamos y la invitación es que nos unamos. Los necesitamos a todos ustedes para hacer viable y posible esa política con la que hemos comprometido de darle educación, la que merece, la que necesita la población con discapacidad. Los necesitamos a todos y cada uno de ustedes. Y esa es la invitación que hoy les quiero reiterar. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo no me voy a extender mucho después de la instalación. Simplemente en estos 2 minutos quería agradecerles a todos los panelistas internacionales y nacionales. Quiero, estando aquí la ministra, agradecer y felicitar al equipo del Ministerio de Educación, no solamente por el evento que hemos hecho estos 2 días, sino también por el documento que se viene trabajando en todo el país para tener unas orientaciones para una mejor política en los temas de discapacidad. También, por supuesto, al equipo de la OI, creo que ha hecho un trabajo excelente, como director se lo quiero también agradecer. Y en este resumen de 1 minuto, volver a señalar los 5 puntos que yo les comenté en la instalación. Entender la discapacidad no solamente desde la parte educativa, creo que el tema de discapacidad es un tema de política de Estado total, inclusiva, de todos los sectores. El segundo tema, intentar tener una sociedad de equidad. Tenemos que tener y facilitar posibilidades de vida a todo el mundo y sobre todo a las personas que tienen condiciones de discapacidad. El tema intersectorial creo que es fundamental. Y el cuarto tema, una apuesta presupuestal por los temas de discapacidad. Creo que esos 5 temas recogen en muchos de los conversatorios que ustedes han tenido, unas mesas de trabajo, muchas de las conferencias. Como les dije en mi instalación, y estando aquí la señora ministra, en tantos eventos que yo la acompaño, siempre ella empieza diciendo que su país es un país desigual y que desde su ministerio está luchando para reducir las brechas. Es un ejemplo que está con la población con condiciones de discapacidad que hoy está aquí cerrando el evento y por lo tanto yo no me quiero extender más, le doy la palabra y felicito a todas las personas que han hecho posible este encuentro internacional. Muchas gracias.